Cuando apenas tenía 14 años de edad, comenzó a tener revelaciones que el cielo le entregaba. A los 16 años, las voces de San Miguel Arcángel, Santa Catalina de Siena, Santa Margarita María de Alacoque le dijeron que se presentara ante el comandante del rey de los ejércitos. Juana de Arco estuvo ante él. Él la mandó con el rey. Juana de Arco condujo los ejércitos para liberar Orleans de la ocupación de los franceses. Es la libertadora de Francia, una niña campesina que no sabía leer ni escribir, pero que llevó al rey para que fuera coronado y liberó a Francia. Traicionada por el rey, olvidada de sus amigos, murió quemada en la hoguera, en la plaza del mercado de Reims. Hoy, en el Pulso de la Fe, la fascinante historia de Santa Juana de Arco. Acompáñenos. Pues es el temazazazo que tenemos hoy preparado. Antes lo saludo con afecto, con abrazo. Es un grande gusto pues, poder hablar con usted a través de la televisión. Santa Juana de Arco. Mire, Francia tiene 3 tesoros. San Luis, rey de Francia, el mejor gobernante que haya existido. Santa Teresa del Niño Jesús, al pequeño lo engrandeceré. Y Santa Juana de Arco, la doncella de Orleans, la libertadora de Francia. Para acercarnos a esta figura maravillosa, fascinante de Santa Juana de Arco, he invitado a Héctor Velázquez Fernández. Él es filósofo de la ciencia, es catedrático en la Universidad Panamericana. Héctor, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias, pues con mucho gusto para hablar de este tema. Yo con gusto, gracias, y también con ilusión. He de confesar que estaba leyendo la vida de Santa Juana de Arco, pues para instruirme, ¿no? Y hacer el programa. Sí. Y debo confesar que lloré, se me salieron las lágrimas. ¿Qué cosas? ¿Por qué? ¿Qué cosas suceden en la historia, no? Qué Una gran figura, injusticia. así es, una figura, ya lo mencionabas en la introducción, muy interesante, a la cual hay que acercarse para comprender sobre todo cómo era la dinámica entre política, religión, nacionalismo, heroísmo en el siglo XV y de alguna manera es la herencia del pensamiento medieval. En el pensamiento medieval los gobernantes y aquellos que estaban relacionados con los gobernantes solían tener como una especie de divisa, de misión, pelear por su rey, pelear por su dama en caso de que fueran caballeros y pelear por su Dios. Y en caso de Santa Juana de Arco hay algunos de estos elementos heredados de la Edad Media que se plasman muy bien en la transición que es del antiguo tiempo, el antiguo modo de pensar y de practicar la religión a lo que sería ya la modernidad que empezará en el siglo XVI. Entonces es una figura muy interesante porque en ella confluyen, y en su caso, como lo platicaremos más adelante, confluyen una serie de elementos que involucran todos estos aspectos, ¿no? El poder, la religión, la misión, la piedad, ¿no? El misticismo, como lo platicaremos, ¿no? El cielo, cielo, las revelaciones, así es, las locuciones interiores, así es, la fidelidad a Dios, a la fe, a la iglesia. Sí. Es que esta mujer recibe la oferta, ¿no? Retráctate de estas voces del cielo o vas a la hoguera. Sí. Y responde, a mí me ha hablado Dios a través de las voces de San Miguel, Santa Margarita. Como diciendo, si quiere, quémeme. Yo no voy a decir que no es así lo que es, ¿no? Exactamente. Fidelidad. Bueno, convicción, ¿no? También. Hoy ya veremos que es convicción y fidelidad, como tú bien mencionas, tanto a las ideas que ella está convencida por haberlo recibido de una revelación privada, de que ella debe liberar a Francia, debe de lograr que el rey sea coronado, lo que sí se logra, pero lo que ya no logra ella ver es el triunfo de esa Francia completamente libre, pues porque hubo una serie de acuerdos de los cuales hablaremos que lo impidieron, ¿no? Los ingleses con los franceses, después de 106 años de luchas en la llamada Guerra de los 100 años, pues había que ir recuperando un poquito la convivencia, y a este rey que fue ayudado por Santa Juana de Arco para que llegara al poder, no le convenía tener una pelea difícil, una pelea definitiva, un encuentro que permaneciera en la historia, ¿no? Después de tantos años de lucha, y de alguna manera podemos decir que la utilizó al final de todo este pleito,
para que él ya una vez establecido, pues cedérsela, entregársela a los ingleses que fueron finalmente los que la ejecutaron, ¿no? Y la hacen pedazos. Absolutamente, moral y materialmente, ¿no? Un traidor, un cobarde también, porque oye, si una chica te lleva a ser coronado y durante la ceremonia está junto a ti con su estandarte y su armadura de plata, es evidente que gracias a ella el rey está recibiendo la corona. Así es. Y levantó el sitio de los ingleses en Orleans. Vamos. Bueno, pero político al fin. Sí. Vamos a acercarnos a la figura, vamos a ubicarla en la historia, la figura de Santa Juana de Arco, dónde y cuándo nació, dónde y cuándo murió, sus orígenes, sus encuentros dirigiendo el ejército francés, en esta nota que preparamos para usted. Santa Juana de Arco, la libertadora y la santa patrona de Francia, fue guiada por Dios mediante revelaciones y locuciones interiores para liberar a Francia de la ocupación inglesa. Nació en enero de 1412 en Domremy. Hija de un sencillo hacendado y educada en quehaceres domésticos, no sabía leer ni escribir. Tuvo 2 hermanos y 2 hermanas. Era niña cuando Enrique V de Inglaterra reclamó la corona de Carlos VI. Los borgoñeses, aliados de los ingleses, se apoderaban de las ciudades francesas mientras el heredero, Carlos VII, gozaba de la frivolidad de la corte. A los 14 años, Juana tuvo su primera experiencia mística cuando vio y oyó al arcángel San Miguel, a Santa Catalina de Alejandría y a Santa Margarita de Antioquía, explicarle que el cielo la enviaba a ella, una sencilla campesina, a rescatar Francia. A los 16 años, en mayo de 1428, las voces le dijeron que se presentara ante el comandante del ejército justo cuando los ingleses atacaban Orleans, el último reducto de la resistencia. El comandante la envió con el rey y ella pidió permiso de usar vestimenta de hombre para proteger su virtud. Juana se entrevistó con el rey el 9 de marzo de 1429 y partió el 27 de abril con una armadura blanca y un estandarte que confeccionó para nunca tomar las armas, con los nombres bordados de Jesús y de María, a Orleans, a donde logró penetrar el 29 de abril y levantar el sitio el 8 de mayo. El 17 de julio, la doncella de Orleans llevó al rey Carlos VII a Reims para ser coronado, mientras ella permanecía de pie junto a él con su estandarte. Luego se lanzó a recuperar París, pero fracasó por la ausencia del monarca y porque cayó herida. Tras recuperarse, el 23 de mayo de 1430 acudió a la plaza de Compiègne, que resistía a los borgoñeses. Allí cayó prisionera. El rey Carlos VII la abandonó a su suerte y los ingleses la compraron por el equivalente a $500,000 de pesos, pero al no poder condenarla a muerte por haberlos derrotado, la acusaron de hechicería y la encerraron en el castillo de Rouen, primero en una jaula de hierro y luego encadenada al muro de una celda. En febrero de 1431 compareció ante un tribunal presidido por el obispo Pedro Cuchon, un clérigo que ansiaba ser arzobispo de Rouen con la ayuda de Inglaterra. Al cabo de interrogarla en 15 sesiones, sus jueces y la Universidad de París determinaron que a menos que se retractara, sus locuciones interiores eran diabólicas, pero ella confirmó que Dios la había enviado y que las voces procedían del cielo. Fue entregada a la justicia secular como hereje renegada el 29 de mayo de 1431 y al día siguiente, a las 8 de la mañana, fue llevada a la plaza de Rouen para morir quemada. Mientras los verdugos encendían la hoguera, ella invocaba al arcángel San Miguel y luego de pronunciar el nombre de Jesús varias veces, pasó de esta vida al Padre. Tenía 19 años de edad. Sus cenizas las arrojaron al río Sena. 23 años después de su muerte, su madre y 2 de sus hermanos pidieron que se examinara su caso.
El Papa Calixto III, tras establecer una comisión investigadora, la rehabilitó plenamente el 7 de julio de 1456. El Papa San Pío X la beatificó el 18 de abril de 1909 y Benedicto XV la canonizó el 16 de mayo de 1920 y estableció que la memoria litúrgica de Santa Juana de Arco se celebre cada 30 de mayo. Santa Juana de Arco, mire, sus cenizas fueron arrojadas al río Sena, como dice la nota, y narran algunos testigos presenciales del martirio que el corazón quedó intacto, fresco, ¿no? El verdugo entonces le arrojó azufre, atizó pues el rescoldo y el corazón así quedó. Y con todo, las cenizas y el corazón arrojados al río Sena. ¿Será realmente un testigo fiel, presencial o podemos hablar también a partir de esto de ciertas exaltaciones, ¿no? O narraciones epopélicas de la figura de esta mujer que Francia la utiliza también para tener un héroe? Claro. Sería natural. O sea, si hubiera sido una exaltación exagerada, que yo creo que hubiera sido natural, sobre todo porque este tipo de muertes heroicas que después se toma conciencia del error que se tuvo, suelen ser compensadas por este tipo de narraciones que ponen énfasis en algunas cosas extraordinarias, ¿no? Sobre todo, no solamente al inicio de su actividad con las revelaciones privadas que tuvo, sino sobre todo al final, el tipo de muerte, que el corazón permanece, etc. Tenemos dos documentos que hablan de la figura de Santa Juana de Arco, de lo cual de alguna manera se tomó o se dio pie para valorar su peso en la historia. Uno es el proceso que se le hace por los ingleses y por los clérigos que le entregaron a los ingleses para justificar su ejecución. Y después, 25 años después de la ejecución, hay otro documento donde recoja los testimonios de más de 100 testigos presencinciales o testigos de su vida. De testigos de su muerte, de su muerte y de su vida. Del martirio. Del martirio. Y entonces ese segundo documento es el que de alguna manera se toma para reconsiderar lo que ya se había visto desde el momento de su muerte, porque hay gente que, según en esos documentos consta, una vez que la queman, afirman está muriendo realmente una persona inocente, ¿no? Porque ya se veía en todas las circunstancias que rodearon el proceso para su condena que esto estaba obligadamente forzado a que ella muriera, amañado a que ella muriera, ¿no? ¿Sabes? Se configura la muerte de un inocente y se configura acusaciones calumniosas y falsas. Hay ciertos elementos comparativos de Jesucristo. Es llevado a un juicio que con falsedades se desarrolla en el Sanedrín, luego otro ante el pretor Pilato, difamado, calumniado, y ejecutan a un inocente, y el centurión dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y en el caso de Santa Juana de Arco, uno de los secretarios del rey de Inglaterra dice, ¿qué hemos hecho? Hemos quemado a una santa, ¿no? Así es. Es natural también eso, porque es lo que ha llevado a considerarla como una mártir. Normalmente los martirios tienen componentes semejantes al sufrimiento que tuvo Cristo, ¿no? Que es una incomprensión, una vejación y finalmente un sacrificio, ¿no? Entonces no es de extrañar que haya sido el mismo patrón. Digamos que se pudo haber tardado un poco la cristiandad en reconocer su papel y su talante, sobre todo espiritual, porque es una santa, podemos decir, hasta moderna. Desde 1909 la declaración de beatificación y unos años después, en los 30 de la canonización, es más o menos reciente, pero no llega tarde en la cristiandad en general, porque la devoción que ya existía ya tiene centurias, ¿no? Entonces, no es una figura, digamos, oficialmente reconocida pronto, pero en la piedad popular ya existía una veneración a su figura y sobre todo, como digo hace un momento, al talante, a la espiritualidad, a la convicción y a la fidelidad de un mensaje recibido, que es muy complicado, Roberto, porque en esas épocas no existían las normas que tenemos ahora, los documentos que hay ahora para valorar el impacto o la validez de una revelación privada. Hoy está totalmente establecido cómo hay que tomar en cuenta, qué criterios hay que tomar en cuenta, que si un mensaje va en contra de toda la tradición del magisterio y de la Sagrada Escritura, pues alguna cosa, si no se ajusta, pues obviamente no puede ser una revelación genuina. Si todas esas reglas no estaban tan claras,
no había habido Trento, ¿no? Que Trento es el gran parteaguas para poner las reglas, no había habido el movimiento protestante. Es decir, es un momento en el que, digamos que todo está de buena fe, porque ella cree que esta revelación que recibe de casi adolescente, de Santa Catalina y Santa Margarita, donde le dicen tú vas a liberar Francia, pues es una revelación cierta, es una convicción, es una misión que ha recibido y le cuesta mucho trabajo que los generales le den paso con el rey, ¿no? Bueno, con el futuro rey. Celosos, los de la corte. Y porque también hay que entender, una doncella, una jovencita que viene con una idea de que ella tiene un mensaje importante que darle al que va a ser rey, pues es comprensible que haya sido mal recibida. Lo vimos con Juan Diego, ¿no? en el Tepeyac, pues una persona de calidad, digamos, social, menor. Bueno, pues esto es una jovencita, es casi una niña que está pretendiendo traer un gran mensaje. Ya cuando por fin llega con el rey, se la cree. O sea, realmente el énfasis que pone en el relato y el tipo de mensaje que le da, los detalles que le da. Hay un relato que dice que el rey se vistió de plebeyo en la recepción. Es verdad, es verdad. Como para engañarla, ¿no? Sí, un poquito, ella no lo conocía. Sí, no lo conocía y le sorprendió mucho que ella se dirigió directamente a él, que estaba disfrazado, Majestad, ¿no? Para decirle, hoy yo traigo un mensaje y no voy a venir aquí con tonterías. Y usted es el rey. Usted es el rey y tengo que lograr que usted se corone. Se impresiona y dice, bueno, esto puede ser real porque no es normal, ¿no? Ponen a otro, lo visten del rey, ¿no? Así es. Para burlarse de ella o para ver si era cierto. Y ella no le habla a él, se va con el auténtico. Exactamente. Eso es como la prueba de fuego importante. Y después de eso empieza la campaña. Y es muy curioso cómo algunas de las crónicas en el proceso le achacan no tanto que ella haya tomado las armas, que en realidad ella lo que hacía, como su misión era guiar al rey a que fuera coronado, como finalmente ocurrió, ella llevaba el estandarte del ejército francés, ¿no? Pero le achacan ser estratega, o sea, sí parece que intervino en algunas estrategias de ataque, sino con las armas, sí con la estrategia. Y entonces cuando llega y por fin es coronado el rey, después de liberar este sitio de Orleans, que era el único sitio que quedaba en resistencia contra los ingleses y que una vez liberado, ya la única plaza que quedaba para decir por fin Francia es libre era París. Y entonces por eso ahí es donde es coronado el rey una vez que se libera Orleans, entonces ya no la necesitaba ella, porque la coronación, que es la misión que ella tiene encomendada por la revelación privada, se cumplió. Entonces el rey dice, bueno, yo a ella ya no la necesito porque la misión para la que ella me buscó ya se cumplió. Entonces le dan una especie de segundo, tercero, cuarto lugar ya hacia la campaña hacia París. Y es ahí donde en París toma una serie de acuerdos el rey con los que quedaban ingleses, ¿no? El rey debía estar en París, debió haber enviado refuerzos para Juana y ella en París se queda sola. El rey nunca llega. Los refuerzos no llegan. Así es. Es herida y la toman prisionera. Así es, la toman prisionera, la entregan, prácticamente la entregan, la sacrifican en función de un acuerdo más político y diplomático, ¿no? Porque al rey ya no le interesaba un pleito, continuar un pleito, sobre todo en París. Quería, además, sobre todo hay una cosa importante, la población de París en ese momento era pro-inglesa, no era pro-francesa. Y entonces él tiene que convencer de alguna manera, se da cuenta que tiene que ser un oficio político para convencer a esa nueva población, que será la capital del reino, de que tiene un nuevo rey. Entonces ella ya no le convenía a él tener un personaje que había sido identificado con el nacionalismo anti-inglés y entonces de alguna manera se hace a un lado, la deja morir sola la deja a su suerte, y la entrega a su suerte, exactamente. Y claro, como los ingleses no podían matarla porque los había derrotado, entonces inventan que es una hereje, que es una hechicera, pero pobrecita, la meten a una jaula de hierro, con grilletes en los pies, en las manos y en el cuello. Y bueno, cometen con ella en la prisión, en la torre esa, atrocidades. Sí. Voy a hacer una pausa. Regresa en la torre en Reims. Exactamente. Sí. Una pausa, es breve. Regreso con más de la maravillosa figura de la libertadora de Francia, la duquesa de Orleans, Santa Juana de Arco.
en el Pulso de la Fe estamos hablando de Santa Juana de Arco, la libertadora de Francia. Estoy platicando con Héctor Velázquez Fernández sobre la figura de esta mujer, quien recibe una serie de revelaciones de origen celestial a través de locuciones interiores, es decir, voces, y también visiones. Ella escucha y ve a San Miguel Arcángel, a Santa Catalina de Siena y a Santa Margarita María de Alacoque. Y sabes, Héctor, encuentro, no es que quiera yo macharlas, pero tiene sus poderosas razones de por qué las voces fueron de estos tres personajes. Mira, Santa Catalina de Siena, campesina, no sabía leer ni escribir, parecida a Santa Juana de Arco, ¿ves? Y siempre el vidente, siempre sencillo, humilde y letrado. Y no fue Santa Catalina de Siena la que acudió al Château Neuf du Pop, ahí en Aviñón, para decirle: Santo Padre, ¿qué hace usted aquí? Usted debe estar en Roma. Y por Santa Catalina de Siena, el papado regresa a Roma. Luego, no es Santa Margarita María de Alacoque a quien Jesucristo se le aparece en parelemonial. Le dice, le muestra su corazón, el sagrado corazón de Jesús, y pide que se le edifique una basílica en París, que la construyeron después, ¿no? El Sacro Sacré-Cœur, sí. Y San Miguel Arcángel, jefe de las milicias celestiales, quien arroja a los ángeles caídos, a los demonios, del cielo al infierno, como da cuenta el Apocalipsis. Tiene mucho sentido, ¿no? Sí, bueno, en realidad, en el proceso, tío, hay dos documentos. El proceso, ya no el primero, que es con el que se le condena, sino el segundo, con el cual se le restituye. Ajá. Lo que se menciona Con Calixto III. lo que se menciona es que las visiones son con Catalina de Alejandría. Catalina de Alejandría es una cristiana de los primeros siglos, mártir, que fue ejecutada porque ella había comenzado a hacer una amplia difusión y propagación del cristianismo, y los romanos de esa época, y es de más allá del 330, me parece, los romanos le prohíben que siga propagando el cristianismo y entonces es ejecutada. Entonces, esa idea que viene en el segundo documento del proceso de restitución, O sea, además de estas tres voces, es Santa se Catalina, suma Santa Catalina de Alejandría, ¿no? Y entonces la idea es, tiene sentido porque está la iglesia, la gran iglesia francesa, que era la gran defensora por tradición del cristianismo, está sojuzgada por el poder inglés, y entonces ella recibe un mensaje de: tú tienes la misión de restituir el orden. Así como Catalina de Alejandría tuvo en su momento una misión de imponer el orden en Egipto, ocupado por exactamente, romanos. en el mundo pagano, bueno, pues así también ella tendría su misión. Pero bueno, el punto de los personajes y tal, desde luego que tienen más relevancia a posteriori, ¿no? Podemos hacer esta lectura que tú hacías de, oye, ¿qué sentido tiene que esta pidió tal, pidió tal? En el conjunto, digamos, providencial de toda la historia se puede entender a posteriori la importancia de qué personajes fueron los que se le revelaron. Ahora, regresando al punto de Santa Juana de Arco, hay un dato interesante que va a ser muy singular porque va a ser uno de los factores que se van a tomar en su contra para el proceso de condena. Ella, desde muy temprano momento, cuando se va con el rey para la campaña de liberar Orleans, lo que hace es vestirse de hombre. Si tiene unos ropajes de hombre. Pero pidió permiso. Pidió permiso, sobre todo porque quería, de alguna manera con eso, ponerse en sintonía militar con los que están en la campaña. O sea, no podía ir toda una damisela delicada, claro, ¿no? Con ropas... a provocarlos. Exactamente, a provocarlos o a hacer un son de burla, ¿no? Ella tiene una misión importante. Entonces se viste de hombre, y cuando la apresan, ya que la entregan al poder inglés y le hacen este juicio, como tú bien decías, había que fincar una responsabilidad sin la cual no tendría sentido la ejecución. Entonces la responsabilidad es de herejía, la responsabilidad es de brujería, la responsabilidad es de hacerse pasar también por hombre. Porque ella en la cárcel había aceptado de alguna manera la ropa otra vez de mujer, pero parece ser, porque eso consta en los documentos del proceso de rectificación o de restitución, parece ser que la obligan, se meten a la torre, la desvisten,
parece que es vejada por los ingleses ahí y además le dejan ropas de hombre, ¿no? Aunque se defiende con tal fuerza que nunca alcanzan a concretar una violación sexual. Sí. Pero sí... Eso, por ejemplo, en los documentos de la restitución no queda claro, ¿no? No queda claro, pero lo que sí que fue agredida. O sea, ¿a qué grado llegó la agresión? Pero queda claro que fue agredida y que además estos... O sea, sufrió vejaciones de tipo sexual, claro. Sí, y entonces lo que hicieron fue dejarles la ropa de hombre para que ella no tuviera otra cosa que ponerse y al ponérsela es de alguna manera pescada infraganti, ¿no? De seguir con esta idea de vestida de hombre, de alguna manera seguir mostrando que está en campaña contra los ingleses y entonces lo toman como un pretexto adicional para condenarla, ¿no? Fíjate qué desgraciados. Vamos a ver enseguida algo de la devoción de Santa Juana de Arco, la devoción a Santa Juana de Arco, es decir, un acercamiento a la figura de esta grande santa desde el pulso de la fe. Santa Juana de Arco recibió de su madre una gran confianza en el Padre Celestial y una tierna devoción hacia la Virgen María. De niña, cada sábado, Juana recogía flores del campo para llevarlas al altar de Nuestra Señora. Cada mes se confesaba y comulgaba, y su gran deseo era llegar a la santidad sin cometer nunca pecado alguno. Era tan bonita, tan buena y bondadosa, que todos en el pueblo la querían mucho. Siempre se mantuvo fiel a Cristo y a la Iglesia. Nunca tomó las armas, ni hirió ni mató a nadie, y solamente empuñó su estandarte durante las batallas. Ante sus enemigos, en el hostigamiento, en medio del ridículo y de la duda, abandonada, sola y sin amigos, y cuando encaró su propia muerte, siempre se mantuvo firme en la fe. Cuando alguien le sugirió que usara un amuleto para curar sus heridas, ella le respondió: «No, amigo, no puedo. Preferiría morir que hacer algo que sé es un pecado». Durante su injusto proceso judicial, al obispo Cushon le advirtió: «Dice usted que es mi juez. No sé si lo será, pero le digo que debe tener mucho cuidado de no juzgarme mal, porque se pondrá en gran peligro. Se lo advierto para que si Dios le castiga por ello, habré hecho mi deber diciéndoselo». Y al preguntarle él si estaba en gracia con Dios, ella respondió: «Si no lo estoy, que Dios me ponga en ella. Si lo estoy, que Dios me guarde en ella. Sería la más triste del mundo si supiera que no estuviera en gracia con Dios». También afirmó contundente: «No he hecho nada en el mundo, sino por la orden de Dios». Luego de su muerte en la hoguera, varios testigos declararon que escucharon decir a Juan Tressart, uno de los secretarios del rey Enrique de Inglaterra: «Estamos perdidos. Hemos quemado a una santa». Durante la revisión de su injusto juicio, 23 años después de su muerte, la Corte de Apelación constituida por el Papa Calixto III, luego de largas investigaciones y exámenes de testigos, anularon la sentencia pronunciada por el tribunal local que presidió el obispo Cushon, el injusto juez de Santa Juana. La ilegalidad de los procedimientos judiciales fue puesta de manifiesto con reproches tanto para el rey de Francia como para la Iglesia en general, al haberse comprobado que se cometió una terrible injusticia, como para continuar sin reparación. Se rehabilitó la personalidad de Juana de Arco, se confirmó su fidelidad a la Iglesia, se aprobaron sus experiencias místicas como procedentes del cielo y se levantó la excomunión que pesaba sobre ella. Sus causas de beatificación y de canonización fueron introducidas a la Santa Sede por Monseñor Dupanloup, obispo de Orleans, con las debidas instancias y con la debida aprobación de los milagros requeridos. Santa Juana de Arco es patrona de Francia, de los prisioneros, los mártires, de las personas ridiculizadas a causa de su fe, de las víctimas de violaciones, de los soldados
y de las mujeres que se desempeñan en las Fuerzas Armadas. Además, hay que decirlo, en donde ella nació, en su pueblo, todo el pueblo la quería. Vamos, era una chica muy bonita, muy buena, bondadosa, como decía esta nota. Y esta figura también tiene mucho de fascinante, Héctor. Una jovencita, inocente, virgen, que viste una armadura, que conduce un caballo y un ejército. Bueno, oye, grandes generales de los ejércitos entrenados y con campañas militares en su historia han fracasado, ¿no? Y les tiemblan las piernas también, ¿no? Sí, y esta chica triunfa. Muere sin cumplir los 20 años de edad. Así es. Parece, bueno, importante destacar que todo eso tiene una razón detrás. Es decir, esa resistencia, esa convicción no tiene otra razón más que una fuerte espiritualidad interior, ¿no? Y una fuerte fidelidad al mensaje recibido. Benedicto XVI hizo una famosa, ay Dios mío, ¿cómo se llama esto? Las homilías, ¿no? Que hacen los miércoles, ¿no? Las catequesis. Es una famosísima catequesis sobre Santa Juana de Arco, donde destaca un poquito los primeros datos históricos y cómo fue su primera campaña y luego cómo fue apresada y cómo fue ejecutada, etcétera. Y sobre todo se enfoca en este asunto que te decía, la espiritualidad interna, fincada en lo que después insiste ahí mismo Benedicto XVI, en la devoción al divino nombre de Jesús, ¿no? Que además recoge ahí algunos pasajes del Catecismo de la Iglesia Católica donde se insiste en esta devoción, la importancia de este concepto. Y parece que ese era el eje de la devoción personal que ella tenía al divino nombre de Jesús, porque lo toma como una referencia y que si el divino nombre me expresa, por ser el divino nombre, un divino mensaje, yo no tengo otra más que seguirlo, ¿no? Entonces, un poquito ella interpretó que la inspiración que recibió con estas revelaciones privadas era una especie de seguir un mensaje, una revelación personal del divino nombre, dándole una misión específica a ella, ¿no? Es lo último que ella dice. En la hoguera, Jesús, Jesús, Jesús. Exactamente. Sus Sí, últimas las otras palabras, sí. El nombre. El nombre, exactamente. Oye, para otra grande santa, Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisieux, la fascina. Tú sabes que ella escribe una dramatización, una especie de obra de teatro sobre Santa Juana de Arco. Así, biográfica. En su convento de Lisieux. Y ella representa su propia obra de teatro a sus hermanas, las monjas en el convento, y se viste de Santa Juana de Arco. Igual de jovencita, ¿eh? Sí, jovencita, bueno, murió de 24, ¿no? Así es. Con cartón se hace su armadura, ¿no? Y hay una foto ahí fascinante, está ella con el pelo suelto, sin la toca de monja, vestida de Santa Juana de Arco, con una bola allí, según esto de hierro, ¿no? Que ella se hizo también encadenada al muro de la celda. Mira, otra jovencita, otra virgen, otra doncella, otra mujer tocada, acariciada, llamada por Dios, ¿cómo encuentra esta afinidad? ¿Cómo se hace tan empática a Santa Juana de Arco? Es la clave de los santos, ¿no? La ejemplaridad y la categoría humana y divina para ser imitados o para ser inspiración. No tanto imitados, sino para ser inspiración, porque cada quien tiene su propia biografía, pero no es de extrañar. Además, repito, es ya para las fechas en las que vive Santa Teresita, estamos hablando de que pasaron casi 500 años de una revaloración histórica de la figura nacional, porque es una figura nacionalista también en Francia, Santa Juana de Arco, no nada más una figura religiosa, ¿no? Y no ha sido beatificada, ¿ves? O sea, porque tú mismo dijiste, la beatificación es a principios del siglo XX. Así es. Y Teresita muere a finales del XIX. Así es. O sea, ni es santa ni es beata, todavía formalmente Y ya hay una declarada. devoción importante, Ajá. ¿no? En el relato del proceso de restitución, que repito son 25 años después de que ella muere, se destacan muchos puntos de este tipo, muchos puntos espirituales, sobre todo al momento de la muerte. Ella le avisan que va a ser condenada a la hoguera. Antes la intentan persuadir con una cámara de torturas y ella acepta ser torturada
pero finalmente no lo hacen, ¿no? Para a ver si se ablandaba y abjuraba respecto de su intención de decir que Inglaterra era un enemigo originalmente contra Francia. Y hay muchos detalles interesantes, le hacen firmar un papel que ya no tiene muy consciente que está firmando, ¿no? No sabe leer. No sabe leer, pone una cruz, aunque sí se conoce, por ejemplo, Hay una firma. un manuscrito de su firma, ¿no? Johann. Exactamente. No sabe leer y entonces lo que firmó y le hacen ver después que firmó fue una abjuración de todas sus creencias. Entonces le vino una desesperación terrible porque después de haber cruzado toda Francia para liberarlos de Inglaterra y tener este asunto de cumplir las ideas y las visiones que tuvo personales, pues ahora resulta que abjuró a todo lo que creía. Entonces le vino una desesperación muy importante y le empezaron a ablandar así, ¿no? Con ese tipo de artimañas. Finalmente le leen ya la sentencia final, porque los ingleses dijeron, bueno, ya estamos tardándonos mucho, ¿no? O sea, a ver si vamos acabando este asunto antes de que acabe la semana, ¿no? Y entonces ya aceleran el proceso, la mandan a quemar y cuando la están poniendo en la pira... Aquí hago una pausa. Muy bien. Hacemos una pausa. Okay. Dejamos esto así en suspenso. De veras, qué figura. Así es. Qué figura la de Juana de Arco. Una pausa. Regreso para el desenlace de esta historia fascinante. Allí en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en París, en el Monte de los Mártires, al frente hay dos figuras, ¿no? Una es San Luis Rey. Así es. Y la otra es Santa Juana de Arco. Y adentro de Notre Dame también hay una a caballo. Una pausa, volvemos con más de Santa Juana de Arco. Héctor, está nuestro público aquí fascinado contigo, muchos tweets que estamos recibiendo. Sí, claro, Héctor es un gran conocedor, es filósofo de la ciencia, estrictamente estamos hablando de un tema histórico y de causas de los santos, pero Héctor tiene una estructura mental que con facilidad le ha entrado a este tema. Muchas gracias por sus comentarios a través de Twitter. Tu cuenta de Twitter es... Es @Héctor Belfer. Héctor Belfer, de Velázquez Fernández. Exactamente. @Héctor Belfer, ahí que nos lo ponga Isaac Bautista, nuestro productor, y también está el Twitter de un servidor para seguir platicando durante la semana. Héctor, entonces, ¿la conducen a la plaza del mercado de Rennes? Sí, para ser ejecutada, exactamente. Ahí la tenían en la torre. Así es. La conducen a la plaza del mercado, 8 de la mañana, y tú decías, cuando el verdugo se acerca, pues ya la tienen encadenada, ¿no? Sí, ella pidió que le acercaran una cruz para hacer lo último que ver ya al final de su vida, y entonces a Cristo se apresuran a hacerle una cruz rudimentaria de madera y se la acercan, y entonces es un detalle interesante, por eso parece que es por lo cual pronuncia, además de lo que decíamos de lo que teológicamente hay alrededor del divino nombre de Jesús, parece por lo cual ella pronuncia Jesús, 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 ya al estar muriendo, ¿no? Es decir, tenía ella la intención, si comparamos un poquito lo que le ha pasado a otros grandes mártires, nada menos a San Pedro, ¿no? Que intentan en los últimos momentos de su vida tener algún referente visual que los reafirme, que los refuerce al momento de estar siendo martirizados, ¿no? Entonces, una constante que aparece en varias vidas de los mártires y que no fue su excepción. Es muy triste que ella fue absolutamente maltratada jurídicamente incluso, porque había la posibilidad jurídica de apelar al Papa, nadie oyó esa súplica, los clérigos que la estaban llevando el proceso no siguieron la regla que implicaba. Ese obispo Cuchón está retorciéndose, ¿no? Absolutamente, fue una actitud que en su catequesis Benedicto XVI solamente dice, los clérigos fueron muy faltos de caridad. Bueno, pues por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque en realidad... Y los juzgadores muy faltos de justicia. Sí, no, fue una coartada, como lo hemos visto en otros casos, ya más modernamente. Por ejemplo, a mí me vino mucho a la cabeza
en este proceso de Santa Juana de Arco y su muerte, pues la figura del padre Pro, por ejemplo, ¿no? Es decir, injusticias sí, claro. jurídicas, aquí se muere porque se muere, ¿no? Y háganle como quieran y no hay ninguna salvedad y ningún salvoconducto, ninguna manera de apelar a ninguna entidad superior. En el padre Pro ni siquiera juicio, Por ejemplo, ¿no? ni siquiera aportación de pruebas, ni siquiera sentencia, ¿no? ¿Cómo Sí. puede haber sentencia si no hay juicio? Pues esto es tan absurdo como en este otro caso, ¿no? Porque acá no había elementos para fincar ningún tipo de responsabilidad de estas acusaciones absurdas. Había elementos para que ella se pudiera defender con entidades superiores, no le dan la oportunidad y al final la matan porque había que matarla, ¿no? Mira, Santa Teresita del Niño Jesús, volviendo a ella, en la enfermería del convento de Lisieux, totalmente atacada por la tuberculosis, con un crucifijo. Lo que decías, ¿no? Y por esto la iconografía, ¿no? Ella Así vestida es. de monja carmelita con el Cristo en las manos. Lo amo, cuánto lo amo. Y muere. Sí, es la misma idea, ¿no? La última visión en este mundo, ¿no? El referente, sí. Bueno, pues su fin fue muy triste. Ya decías tú que al inicio las cenizas son esparcidas en el Sena, según dice el testimonio del juicio del proceso de rectificación. Había un militar francés que había acudido, sabiendo todo este asunto del proceso, había acudido en su salvación y llegó tarde, llegó solamente para ver las cenizas, ¿no? Y entonces fue también un pesar porque fue, además de una táctica de aceleración del proceso, además fue hermético, ¿no? No se dio a conocer tan fácil. ¿Quién era él? ¿Quién llegó corriendo con la...? Fíjate que ahorita se me va el dato, se me va el dato, ¿Pero era un clérigo, era un...? No, era un militar francés, Francés. De la realeza que acude en su salvación. En su ayuda. Sí. Uf, vamos a conocer enseguida la catedral de la ciudad que Santa Juana de Arco intentó liberar, ¿no? Donde cayó prisionera, París, la famosísima catedral de Notre Dame, de Nuestra Señora, en París. La Catedral de París, dedicada a Nuestra Señora la Virgen María, se edificó entre 1163 y 1245. La fachada se terminó en el año 1200, las torres a mediados del siglo XIII y todo el conjunto a inicios del siglo XIV. Esta es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo y probablemente una de las más famosas. Se construyó en la isla de la ciudad, rodeada por el río Sena, sobre vestigios de un templo romano dedicado a Júpiter y sobre los restos de dos iglesias cristianas, una románica y una medieval del siglo VI, dedicada a San Etienne. Su fachada mide 40 metros. La Catedral de París, Notre Dame, mide 130 metros de largo, 40 de ancho y 69 de altura. Es de planta basilical en forma de cruz latina. Tiene 2 torres, 5 naves, 37 capillas, 3 rosetones de 14 metros de diámetro cada uno y 113 vitrales. La fachada presenta 3 grandes portales. El portal del juicio final, el más importante al centro, muestra esculturas representando la resurrección de los muertos, un ángel con una balanza pesando virtudes y pecados, y demonios que se llevan las almas de los pecadores. Los 2 portales laterales fueron consagrados a la Virgen María y a Santa Ana, su madre. La fachada presenta un alzado tripartito que equilibra la verticalidad de las 2 torres, que se corresponden con las 2 naves laterales, cuando en el interior son 5 las naves de la iglesia. A 20 metros del suelo se levanta por encima de las puertas la galería con 28 estatuas, de 3,5 metros de altura cada una, que representan a los 28 reyes de Judea que precedieron la llegada de Cristo. De las estatuas originales medievales, solo quedan fragmentos, ya que durante la Revolución fueron destruidas, creyendo que representaban a reyes franceses. Sobre el portal central se destaca el gran vitral circular del rosetón de casi 10 metros de diámetro. Por encima,
una hilera de columnas y las dos torres con campanario completan la cara oeste. Son famosas las gárgolas de las fachadas que sirven como desagües y que representan a los demonios que salen huyendo del recinto al celebrarse la Santa Misa. En su interior, la gran nave, como todas las iglesias góticas, está compuesta por 3 niveles. En el primero por arcos formeros sobre grandes columnas. El segundo por una tribuna comunicada con la nave central mediante arcos. Y el tercero por ventanales de doble arco, bajo ventanales redondos. Todo su interior es hermoso y equilibrado. En sus 8 siglos de historia, la Catedral de Notre Dame ha sido reformada en varias ocasiones, la última durante las restauraciones de mediados del siglo XIX, a consecuencia de los ataques perpetrados durante la Revolución Francesa. En la Catedral de Nuestra Señora de París se han celebrado importantes acontecimientos como la coronación de Napoleón Bonaparte, la coronación de Enrique VI de Inglaterra y la beatificación de Juana de Arco, aunque su tesoro más precioso consiste en resguardar la reliquia de la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo, que es presentada para su veneración solamente el Viernes Santo de cada año. La Catedral de París. Ahí adentro también hay una escultura de Santa Juana de Arco. Es patrona de Francia. Héctor, platícale a nuestro público, ¿no? Porque mientras usted veía esto de la catedral, Héctor Velázquez y yo seguimos platicando aquí. Entonces hay cosas que usted ya se perdió, pero no quiero que se las pierda. Dile a nuestro público lo que me decías, que cuando le acercan los instrumentos de tortura para comenzar a torturarla, ¿qué pasó? Es una especie de rueda en la que te ponían por encima, haciendo tu espalda un arco, y entonces un instrumento que te rompe los huesos porque te van girando la rueda y van estirando los brazos y las piernas hasta que haciendo un arco te rompes, ¿no? Pero como a ella la quisieron persuadir de que se retractara enseñando el instrumento de tortura, dice una tradición que cuando ella toca el instrumento de tortura se deshace, cosa que había ocurrido también en un instrumento de tortura que se le había presentado a Santa Catalina Alejandría, que era esta que se le había revelado cuando ella era adolescente. También cuando la quisieron torturar, parece que también el contacto con el instrumento de tortura había hecho que se deshiciera. Si fue una especie de relación piadosa que se hizo posteriormente, podría ser, ¿no? Pero el caso es que alrededor de esto siempre hay este tipo de matices especiales, extraordinarios, que intentan reforzar la imagen de que hubo un sacrificio y además hubo una injusticia, ¿no? Ahora, hay una cosa que hay que decir también. Durante el proceso de beatificación y de canonización, infaltable el milagro. Claro. Es la confirmación del cielo, ¿no? Entonces, Santa Juana de Arco consiguió de Dios algún milagro para su beatificación y para su canonización. Porque ya es según las reglas modernas, ¿no? Sí. Estamos en el siglo XX, entonces ya hay las reglas modernas de... Pero no se saltó ese requisito. Así es. O sea, tuvo ella que conseguir un milagro. Sin de embargo, Dios. En el caso de los mártires, no es necesario, ¿no? Sí, pero vamos, lo sé, ¿no? O sea, se confirmó. No hubiera sido necesario. Se tuvo que aprobar, el Papa tuvo que aprobar milagro para beatificación y para canonización. Una cosa que habla mejor todavía de ella. A ver, Héctor, ¿tú qué sabes? Durante el proceso de restitución, ¿no? Con el Papa Calixto III, ¿no habrá habido alguna palabra hacia estos malos clérigos y alguna palabra hacia este mal rey de Francia? Vamos, y Francia, la Casa Real, bueno, algo que nadie haya alguna instancia, ¿no presentó alguna disculpa? La misma Iglesia, ¿algún reconocimiento de estas calamidades? Bueno, a ver, un poco después de su muerte, porque decíamos hace un momento, ya desde el mismo momento de que ella está muriendo, la gente se da cuenta que era una injusticia y que están matando a un inocente. Un poquito después de su muerte, se intenta que se restituya su figura y que se analice las circunstancias del juicio. Lo que pasa es que el juicio, las actas del juicio, el proceso para inculparla, tiene 1000 manos que se metieron ahí.
Es más, hay una crónica que dice que se estuvieron borrando y reescribiendo testimonios falsos y verdaderos a la hora de estar haciendo la redacción del proceso. Estaba amañadísimo, entonces no había manera de tener especial fe en un texto que fue hecho exprofeso para culpar a alguien. Entonces se intentó por parte de la corona francesa que se restituyera un poco su imagen y se le pidió al Papa mismo que se hiciera una investigación acerca del proceso y por compromisos de alguna manera con Inglaterra, con Francia misma, etcétera, con el ambiente político, no se aceptó. Se tuvo que pasar un par de papas para que hasta Calixto, que mencionas, él aceptara rehacer esta investigación y fue que se hizo el llamado proceso de restitución, porque por compromisos de toda índole, que en eso siempre hay que entender las circunstancias del momento, históricas, etcétera, pues no se vio conveniente o no juzgaron conveniente meterse a rascar una herida que iba a sacar más escozor, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la restitución vino posterior. Ya que pasó, los protagonistas que fueron los del momento ya no eran los mismos y pasó casi 30 años del asunto, ya todo el empuje fue por revalorar una figura que había sido injustamente juzgada, injustamente condenada y que además era una mártir, ¿no? Con todo, nos deja también la fascinante historia de Santa Juana de Arco, dos vivos testimonios de que hay malos gobernantes, de que hay malos jueces y de que hay malos clérigos también. Así que todo aquel que sea gobernante, todo aquel que sea juez o abogado o legislador, todo aquel que sea clérigo, abusados los tres, ¿eh? Ahí está una víctima de gente así. Y no solamente eso, Roberto, había gente que testificó en favor de este juicio criminal que venía de la Universidad de París. Ajá. Es decir, la misma universidad que había albergado a San Buenaventura, a Santo Tomás de Aquino, a San Alberto Magno, es decir, gente letrada que se prestó para validar un juicio que a todas luces era muy bien, inválido, ¿no? Tú pusiste un cuarto. Los malos intelectuales. Así es, exactamente. En 10 segundos, tu conclusión, Héctor. Bueno, es una figura importante sobre todo para revalorar la fidelidad al mensaje recibido, yo creo, y la convicción. Yo me quedaría con esas dos. Y la sencillez de corazón también, ¿no? Fidelidad al mensaje recibido, convicción de acción. Y humildad. Y humildad y sencillez. Así es. Gracias, Héctor. Muchas gracias, Roberto. Encantado. Gracias. Muchas gracias a usted por el favor de su atención. Ha sido una grata experiencia acercarnos a la figura de Santa Juana de Arco. A nombre de mis compañeros, el mejor equipo de televisión de este mundo, le deseamos una feliz semana. Dios le guarde, Dios le acompañe. Un abrazo para todo el público que nos ve en Querétaro a través del canal 9.2 de alta definición. Continúen la programación de Proyecto 40. Hoy, para terminar el día, Quinto Poder con Sergio Sarmiento, 23:45 horas. Feliz semana. Dios le guarde. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. et hoc nunc usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.